Las piernas de don Rafael cedieron cuando vio de qué color era el potro recién nacido. En 62 años criando caballos, jamás había presenciado algo que desafiara las propias leyes de la naturaleza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. En un pequeño pueblo rural de Jalisco, donde las montañas se alzan majestuosas y los campos se extienden hasta donde alcanza la vista, la familia Morales había dedicado generaciones enteras al cuidado de caballos. Su rancho, conocido como La Esperanza, no era el más grande ni el más próspero de la región, pero tenía algo que ningún dinero podía comprar: una reputación construida sobre el trabajo honesto y el amor genuino por los animales. Don Rafael Morales, un hombre de 62 años con manos curtidas por el trabajo y un corazón tan grande como las tierras que cultivaba, caminaba aquella mañana hacia el establo principal con una mezcla de emoción y nerviosismo que no había sentido en años. La razón de su inquietud tenía un nombre: Reina, una yegua imponente de raza azteca, con un pelaje castaño oscuro que brillaba bajo el sol como bronce pulido, y una presencia que comandaba respeto incluso entre los caballos más temperamentales del rancho. Reina no era una yegua cualquiera. Había llegado al rancho 5 años atrás, en circunstancias misteriosas, abandonada en un camino vecinal, desnutrida y asustada. Don Rafael nunca olvidaría aquel día cuando sus ojos se encontraron con los de aquella criatura magnífica. Había algo en su mirada que le suplicaba una oportunidad, una segunda chance que él no pudo negar. Desde entonces, Reina se había convertido en el orgullo del rancho. Su transformación había sido notable, recuperando no solo su salud física, sino también su espíritu. Era más grande que las yeguas promedio de la zona, con una estructura muscular poderosa y una altura que la hacía destacar en cualquier lugar. Los vecinos del pueblo venían desde lejos solo para verla, maravillados por su belleza y porte noble. Pero lo que realmente diferenciaba a Reina era su temperamento. Era gentil como una brisa de primavera, paciente con los niños que venían a visitarla, y poseía una inteligencia que a veces asustaba a don Rafael por lo humana que parecía. Cuando llegó el momento de cruzarla, don Rafael había elegido cuidadosamente al semental, un caballo pura sangre español de pelaje castaño claro, campeón en varias competencias regionales y con un linaje impecable. La unión prometía producir un potro excepcional, uno que podría continuar el legado de ambos padres. Los cálculos de don Rafael, basados en décadas de experiencia criando caballos, indicaban que el potro nacería con un pelaje castaño, quizás con algunas marcas blancas características. Había compartido sus expectativas con su familia y con los vecinos, quienes esperaban ansiosos la llegada del nuevo miembro del rancho. Los meses de gestación habían transcurrido sin complicaciones. Reina había estado más tranquila que nunca, como si supiera que dentro de ella crecía algo especial. Don Rafael y su hijo, Miguel, un joven de 30 años que había heredado el amor de su padre por los caballos, se turnaban para vigilarla día y noche conforme se acercaba la fecha del parto. Habían preparado el mejor box del establo, llenándolo de paja fresca y asegurándose de que tuviera todo lo necesario. El veterinario del pueblo, don Arturo, un hombre de confianza que conocía cada animal del rancho,
había confirmado que todo marchaba perfectamente. La noche anterior al nacimiento, algo extraño había sucedido. Reina, normalmente tan calmada, había mostrado una inquietud inusual. Caminaba de un lado a otro del box, sus ojos brillando con una intensidad que don Rafael no había visto antes. No parecía dolor ni angustia, sino más bien una anticipación, como si la yegua supiera que algo extraordinario estaba por ocurrir. Miguel había querido llamar al veterinario, preocupado por el comportamiento de Reina, pero don Rafael lo detuvo. Había criado suficientes potros como para reconocer cuando algo estaba mal. Y esto no lo estaba. Era diferente, sí, pero no peligroso. Ahora, con las primeras luces del amanecer filtrándose a través de las rendijas del establo, don Rafael entraba al box con el corazón acelerado. Miguel estaba ya allí, sentado en un banco de madera, observando a Reina con atención. El joven levantó la vista cuando escuchó los pasos de su padre y le dirigió una mirada que mezclaba emoción y desconcierto. Algo en esa expresión hizo que don Rafael apresurara el paso. Cuando finalmente pudo ver a Reina claramente, se detuvo en seco. La yegua estaba de pie, mirándolo con esos ojos profundos e inteligentes que tanto conocía, pero no estaba sola. A su lado, todavía húmedo y tambaleante sobre sus delgadas patas, había un potro que hizo que don Rafael olvidara por completo cómo respirar. El potro no era castaño, no tenía el pelaje oscuro de su madre ni el tono claro de su padre. Su pelaje era de un color que don Rafael nunca había visto en un caballo en toda su vida. Dorado, de un dorado brillante y puro, que parecía capturar la luz del amanecer y multiplicarla. Era como si el animal estuviera hecho de luz solar solidificada. Cada pelo de su cuerpo reflejando los rayos que entraban por la ventana del establo. Don Rafael parpadeó varias veces, creyendo que sus ojos le estaban jugando una broma cruel. Pero no, el potro seguía allí, brillando con una intensidad que desafiaba toda lógica. Miguel se levantó del banco, acercándose a su padre con pasos vacilantes. «Padre», susurró, su voz apenas audible en el silencio del amanecer, «¿estás viendo lo mismo que yo?» Don Rafael asintió sin poder articular palabra. Sus rodillas temblaban ligeramente y tuvo que apoyarse en la puerta del box para mantener el equilibrio. En sus 62 años de vida, en todas las décadas que había pasado criando caballos, jamás había presenciado algo así. Don Rafael finalmente encontró su voz, aunque le salió quebrada y llena de asombro. «Es imposible», murmuró mientras daba un paso vacilante hacia adelante. «Esto no puede ser real». Pero sus ojos no lo engañaban, y su experiencia de décadas le confirmaba que lo que veía frente a él era tan real como el suelo bajo sus pies. El potro, aún tambaleante sobre sus largas patas, giró su cabeza hacia los dos hombres. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una inocencia que contrastaba dramáticamente con lo extraordinario de su apariencia. Cuando la luz del amanecer lo tocó directamente, su pelaje pareció brillar con mayor intensidad, como si 1000 pequeñas luces danzaran sobre su piel. Reina, la madre, permanecía junto a su cría con una calma que parecía fuera de lugar considerando lo inusual de la situación. Observaba a su potro con esos ojos inteligentes que siempre había tenido, pero había algo más en su mirada ahora. Un orgullo maternal mezclado con algo que don Rafael solo podía describir como
conocimiento. Era como si la yegua hubiera sabido desde el principio que este nacimiento sería diferente, especial, único en su tipo. Cuando don Rafael se acercó más, Reina no mostró señales de nerviosismo o protección excesiva. En cambio, movió suavemente su cabeza, como invitando al hombre que la había salvado años atrás a conocer a su extraordinario hijo. Miguel se había quedado paralizado, su boca ligeramente abierta mientras trataba de procesar lo que veían sus ojos. Era un joven práctico, educado en las realidades concretas de la vida rural, y sin embargo aquí estaba, siendo testigo de algo que desafiaba toda explicación lógica. «Padre», comenzó, su voz temblando ligeramente, «¿cómo es posible esto? He estudiado genética equina. He leído sobre todas las variaciones de color posibles en caballos. Esto no debería existir». Don Rafael no tenía respuesta. En toda su vida había visto caballos de todos los colores, negros como la noche, blancos como la nieve, bayos, alazanes, tordillos y pintos. Había visto caballos con marcas inusuales, con patrones únicos en su pelaje, pero nunca, jamás, había visto ni siquiera escuchado de un caballo con un pelaje dorado como este. El potro dio sus primeros pasos vacilantes hacia don Rafael, sus patas aún débiles, pero determinadas. Con cada movimiento, su pelaje parecía cambiar sutilmente de tono según cómo la luz lo golpeaba, creando un efecto casi hipnótico. Era como observar metal precioso fundido, fluido y vivo. Don Rafael extendió su mano lentamente, permitiendo que el pequeño olfateara su palma. Cuando el suave hocico del potro tocó su piel, sintió una calidez que iba más allá de lo físico. Era como si una corriente eléctrica recorriera su brazo, llevando consigo una sensación de asombro puro que no había experimentado desde que era niño. Miguel finalmente reaccionó, sacando su teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas. «Tengo que fotografiarlo», dijo, su voz recuperando algo de firmeza. «Nadie va a creer esto si no lo documentamos». Pero cuando intentó tomar la primera foto, se detuvo. La cámara del teléfono no parecía capturar adecuadamente lo que sus ojos veían. En la pantalla, el potro se veía simplemente como un caballo de color claro, el brillo y la intensidad de su pelaje dorado perdidos en la traducción digital. Frustrado, guardó el teléfono. «Esto es algo que hay que ver en persona», murmuró. Don Rafael se arrodilló lentamente junto al potro, sus viejas rodillas protestando por el movimiento, pero sin importarle en absoluto. Desde esa posición, pudo examinar al animal más de cerca. Todo en él parecía perfectamente normal, excepto por su color. Tenía la estructura correcta, las proporciones adecuadas, los ojos claros y alertas. Era un potro sano y fuerte. Solo su pelaje lo distinguía. Pero ¿qué distinción era esa? Don Rafael pasó su mano suavemente por el costado del animal, sintiendo el pelaje suave y sedoso bajo sus dedos callosos. El potro se quedó quieto, aceptando la caricia con la confianza innata de un recién nacido que aún no conoce el miedo. La puerta del establo se abrió de golpe, sobresaltando a todos. Elena, la esposa de don Rafael, entró apresurada, su rostro mostrando preocupación. «Rafael, escuché a los caballos hacer ruido anoche, y luego esta mañana todo estaba tan silencioso que me preocupé». Se detuvo en seco cuando sus ojos cayeron sobre el potro. La canasta de ropa que llevaba cayó al suelo con un ruido sordo. Las sábanas limpias esparciéndose sobre el piso de tierra del establo. Su mano voló a su boca,
y por un momento no pudo hacer más que mirar fijamente. «Santísima Virgen», susurró Elena, sus ojos llenándose de lágrimas que no sabía si eran de asombro, miedo o alegría. «¿Qué es esto, Rafael? ¿Qué nos ha traído esta yegua?» Don Rafael se levantó lentamente y caminó hacia su esposa, tomando sus manos entre las suyas. «No lo sé, amor», respondió con honestidad. «Esperábamos un potro castaño, normal, hermoso quizás, pero normal. Y en su lugar nos ha llegado esto». Elena se acercó vacilante, como si temiera que el potro desapareciera si se movía demasiado rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el pequeño animal giró su cabeza hacia ella y la observó con curiosidad. Elena extendió una mano temblorosa y cuando sus dedos tocaron el pelaje dorado, dejó escapar un pequeño sollozo. «Es tan suave», murmuró Elena, «tan cálido. Rafael, esto es un milagro». Don Rafael asintió, entendiendo lo que su esposa expresaba. Había algo profundo en este potro que iba más allá de lo físico, algo que tocaba el alma. Miguel se acercó a su madre y la rodeó con un brazo protector, aún maravillado. Los tres se quedaron en el establo durante horas, incapaces de alejarse del potro dorado, como si tuvieran miedo de que al parpadear demasiado tiempo, el pequeño milagro desapareciera como un sueño al despertar. Don Rafael había visto nacer cientos de potros a lo largo de su vida. Había estado presente en los momentos más importantes del ciclo vital de innumerables caballos, pero nunca había sentido esta mezcla particular de asombro, temor y responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Sabía, con esa certeza que viene de décadas de experiencia, que este nacimiento cambiaría todo. La pregunta que martillaba su mente era cómo y en qué medida. Miguel había intentado nuevamente tomar fotografías, esta vez con una cámara profesional que guardaba para ocasiones especiales, pero el resultado era el mismo. Las imágenes capturaban la forma del potro, su estructura, sus características físicas, pero ese brillo dorado, esa luminosidad casi sobrenatural que emanaba de su pelaje, se perdía por completo en la traducción fotográfica. En las fotos se veía simplemente como un caballo de color cremello o perlino, bonito ciertamente, pero nada que justificara la reacción que provocaba verlo en persona. «Es inútil», dijo finalmente Miguel, bajando la cámara con frustración. «Esto es algo que tiene que experimentarse directamente. Las fotografías no le hacen justicia». Elena había salido brevemente para preparar café y traer pan dulce, pero regresó casi corriendo al establo como si no pudiera soportar estar lejos del potro ni un minuto más de lo necesario. Mientras los tres desayunaban sentados en balas de heno, observando a Reina alimentar a su cría, comenzaron a hablar sobre el elefante en la habitación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente Elena, su voz apenas más alta que un susurro. «No podemos mantener esto en secreto. Los vecinos van a venir como siempre hacen cuando nace un potro». Don Rafael se frotó el rostro con ambas manos, sintiéndose repentinamente muy viejo y muy cansado. «Lo sé», respondió, «y cuando lo vean, la noticia se va a esparcir como fuego en pasto seco». Miguel se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro del establo, su mente claramente trabajando a toda velocidad. «Padre», dijo finalmente, deteniéndose frente a don Rafael, «tenemos que pensar esto cuidadosamente. Un caballo con estas características, con este aspecto tan único, va a atraer atención, mucha atención,
y no toda esa atención será bienvenida. Don Rafael sabía exactamente a qué se refería su hijo. Ya habían tenido problemas en el pasado con personas que querían aprovecharse de ellos, que veían su rancho humilde como una oportunidad fácil. Un potro como este, único en el mundo hasta donde ellos sabían, podría despertar la codicia en personas sin escrúpulos. La conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra que conducía al rancho. Los tres intercambiaron miradas de alarma. «¿Quién viene tan temprano?», preguntó Elena, levantándose rápidamente. Don Rafael reconoció el sonido del motor antes de que el vehículo apareciera a la vista. «Es don Arturo, el veterinario», dijo, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. «Debe haber venido a revisar a Reina y al potro como siempre hace después de un nacimiento». Los tres se miraron. No había forma de evitarlo. En minutos, una cuarta persona conocería el secreto del potro dorado. Don Arturo era un hombre de 50 y tantos años, veterinario de profesión y amigo de la familia Morales desde hacía décadas. Había atendido a cada animal del rancho en algún momento u otro, y su experiencia y conocimiento eran respetados en toda la región. Cuando entró al establo con su característico maletín negro, llevaba una sonrisa amplia en el rostro. «Buenos días a todos», dijo alegremente. «Vine a ver cómo está la nueva mamá y su bebé. He estado pensando en Reina toda la noche. Esa yegua siempre me ha parecido especial». Su sonrisa se congeló cuando sus ojos finalmente enfocaron en el potro. El maletín cayó de su mano, golpeando el suelo con un ruido sordo. «Dios santo», susurró don Arturo, acercándose lentamente como hipnotizado. «¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí?» Don Rafael se levantó y puso una mano en el hombro del veterinario. «Eso es exactamente lo que queremos que nos digas, Arturo. Es un potro sano. Es un caballo normal en todos los aspectos excepto uno». Don Arturo, con manos que temblaban ligeramente por la emoción, se acercó al potro y comenzó su examen. Pasó más de una hora revisando cada aspecto del pequeño animal, tomando notas, murmurando para sí mismo, deteniéndose frecuentemente para simplemente mirar con asombro el pelaje dorado que parecía cambiar de tono con cada movimiento de la luz matutina. Finalmente, don Arturo se sentó pesadamente en una bala de heno, su rostro mostrando una mezcla de perplejidad y fascinación absoluta. En 40 años de práctica veterinaria, comenzó lentamente, he visto muchas cosas. He tratado caballos de todas las razas, colores y temperamentos. He estudiado genética equina. He leído sobre mutaciones y variaciones. Pero esto, hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. Esto es completamente nuevo para mí. Este color, este brillo, no debería ser posible según todo lo que sé. Y sin embargo, aquí está. Perfectamente sano, perfectamente formado. Es como si la naturaleza hubiera decidido romper sus propias reglas solo esta vez. Los 4 adultos se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras observaban al potro dorado, que ahora descansaba junto a su madre, ajeno completamente al revuelo que su simple existencia había causado. El sol subía más alto, y su luz inundaba el establo, haciendo que el pelaje del potro brillara aún más intensamente. Don Arturo se quedó en el rancho todo el día, incapaz de separarse del potro dorado.
Entre revisión y revisión médica, sacaba un viejo cuaderno de su maletín y tomaba notas detalladas. Dibujaba esquemas y murmuraba para sí mismo sobre genética y probabilidades imposibles. A media tarde, después de su quinta taza de café, finalmente abordó el tema que todos habían estado evitando. «Rafael», dijo con tono serio, «necesitas entender algo. Este potro no es solo especial o poco común, es único, probablemente el único de su tipo en el mundo. Y cuando la gente se entere, y créeme que se van a enterar, tu vida tranquila aquí terminará». Don Rafael asintió lentamente. Había estado pensando exactamente lo mismo durante todo el día. La predicción de don Arturo comenzó a hacerse realidad más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. A pesar de sus intentos de mantener la discreción, era imposible ocultar completamente lo que había sucedido. Los trabajadores del rancho necesitaban saber por qué había tanta actividad inusual en el establo, y una vez que vieron al potro, las palabras comenzaron a esparcirse. Para el atardecer del primer día, ya había 3 vecinos en la puerta del rancho, preguntando si podían ver al potro del que todos hablaban. Don Rafael, sabiendo que era inútil resistirse, los dejó pasar uno por uno, vigilando cuidadosamente sus reacciones. La primera en entrar fue doña Mercedes, una mujer de 70 años que había conocido a don Rafael desde que era niño. Cuando vio al potro, se persignó 3 veces y comenzó a rezar en voz baja. «Es una bendición», declaró con voz temblorosa. «Dios ha tocado este rancho con su gracia. Has sido elegido, Rafael, para cuidar de este milagro». Sus palabras, aunque bien intencionadas, llenaron a don Rafael de una inquietud aún mayor. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo religioso o en una atracción turística. Solo quería criar a un potro saludable, sin importar lo extraordinario que fuera su aspecto. El segundo visitante fue don Joaquín, dueño del rancho vecino, y un hombre conocido por su naturaleza escéptica y práctica. Entró al establo con una expresión de duda en el rostro, claramente esperando que los rumores fueran exagerados. Pero cuando sus ojos cayeron sobre el potro dorado, su mandíbula se aflojó visiblemente. «Por todos los santos», murmuró, acercándose lentamente. «Es real, realmente brilla». Pasó varios minutos examinando al potro desde todos los ángulos antes de volverse hacia don Rafael con una expresión seria. «Rafael, necesito que me escuches bien. Hay gente en la ciudad, gente con dinero y sin escrúpulos, que pagaría una fortuna por un animal así. Debes tener mucho cuidado, mucho cuidado». La tercera visitante fue Lupita, una joven del pueblo que trabajaba ocasionalmente ayudando a Elena con las tareas domésticas. Era conocida por su amor a las redes sociales y por estar siempre con su teléfono en la mano. Cuando vio al potro, inmediatamente sacó su celular para tomar fotos. Don Rafael estuvo a punto de detenerla, pero luego recordó los intentos fallidos de Miguel. Efectivamente, después de varios minutos de fotografiar desde diferentes ángulos, Lupita bajó su teléfono con frustración. «No entiendo», dijo confundida. «En persona es increíble, pero en las fotos se ve tan normal. ¿Qué está pasando?». Don Rafael aprovechó la oportunidad. «Por eso te pido, Lupita, que no publiques nada sobre esto todavía. Dame un poco de tiempo para pensar qué hacer». Pero ya era demasiado tarde. Aunque las fotografías no capturaban la verdadera magnificencia del potro, las descripciones verbales se esparcían rápidamente. Para la mañana del segundo día, había una pequeña multitud en la entrada del rancho.
Algunas personas venían por curiosidad genuina, otras atraídas por los rumores de un milagro, y unas pocas con intenciones que don Rafael no podía discernir, pero que lo ponían nervioso. Elena estaba abrumada, intentando mantener el orden, mientras Miguel había tenido que dejar sus propias tareas para ayudar a controlar la situación. Don Rafael tomó una decisión difícil. Cerró las puertas del rancho y puso un letrero que decía que el potro necesitaba descanso y que las visitas estaban suspendidas hasta nuevo aviso. La decisión no fue popular. Algunas personas se fueron refunfuñando, otras trataron de argumentar, y unas pocas amenazaron con volver con las autoridades, alegando que un animal tan extraordinario debería ser patrimonio público. Don Rafael se mantuvo firme, pero en su interior sentía que estaba librando una batalla perdida contra la marea creciente de atención. Esa noche, mientras la familia se reunía en la mesa de la cocina, reinaba un silencio pesado. Elena había preparado la cena, pero nadie tenía mucho apetito. Finalmente, Miguel rompió el silencio. «Padre», dijo, «creo que necesitamos ayuda. Esto nos está superando. No podemos manejar esto solos». Don Rafael sabía que su hijo tenía razón, pero la pregunta era ¿a quién podían recurrir? ¿En quién podían confiar con algo tan valioso y único como el potro dorado? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Al día siguiente, temprano en la mañana, un automóvil elegante se detuvo frente al rancho. De él descendió un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con ropa casual, pero claramente costosa. Se presentó como el doctor Fernando Salazar, genetista veterinario de la universidad en la capital. Había escuchado los rumores y había conducido 5 horas para verificarlos personalmente. Su tarjeta de presentación y sus credenciales parecían legítimas, pero don Rafael había aprendido a ser cauteloso. Antes de dejarlo ver al potro, pasó 1 hora haciéndole preguntas, evaluando sus intenciones y su carácter. El doctor Salazar respondía con paciencia y honestidad que gradualmente fue ganando la confianza de don Rafael. Finalmente, don Rafael condujo al doctor Salazar hasta el establo. El genetista caminaba con pasos medidos, su maletín profesional en una mano y una expresión de expectativa contenida en el rostro. Había visto las fotografías borrosas que circulaban en las redes sociales, había escuchado las descripciones exageradas y como científico se había preparado para la inevitable decepción que suele seguir a los rumores sensacionalistas. Pero cuando entró al establo y sus ojos se posaron sobre el potro dorado, se detuvo en seco. Su maletín cayó de sus manos, las rodillas le temblaron visiblemente, y por un largo momento no pudo hacer más que quedarse mirando con la boca abierta. «Dios mío», susurró finalmente, su voz apenas audible. Las fotografías no captaban ni una fracción de esto. Don Rafael observó cómo el científico se acercaba lentamente al potro, como hipnotizado, sus ojos recorriendo cada centímetro del animal con una intensidad que hablaba de asombro profesional mezclado con admiración pura. El doctor Salazar se arrodilló junto al potro, extendiendo una mano temblorosa para tocar su pelaje. Cuando sus dedos hicieron contacto, dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo de incredulidad. «Es real», murmuró, «completamente real. Y ese brillo no es una ilusión óptica ni un reflejo de la luz. El pelaje realmente emite luminosidad». Durante las siguientes 3 horas, el doctor Salazar
realizó el examen más exhaustivo que don Rafael había presenciado jamás. Con el permiso de la familia, tomó pequeñas muestras de pelo del potro, fotografió su piel con una cámara especial que medía longitudes de onda de luz, revisó sus ojos con instrumentos sofisticados y tomó notas en un lenguaje técnico que nadie más en el rancho podía entender. El potro, que ahora tenía 3 días de edad, toleraba todo con una paciencia sorprendente, como si supiera que estos procedimientos eran importantes. Reina, la madre, observaba desde cerca pero sin mostrar signos de ansiedad, confiando aparentemente en que estos humanos no harían daño a su cría. Cuando el doctor Salazar finalmente terminó su examen preliminar, se sentó en una bala de heno y miró a don Rafael con una expresión que mezclaba emoción científica con preocupación genuina. Don Rafael comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Lo que tiene aquí es algo que la ciencia veterinaria moderna no puede explicar completamente. He estudiado genética equina durante 20 años. He trabajado con algunas de las líneas de sangre más puras del mundo y nunca he visto ni leído sobre algo remotamente similar. Este color, esta luminosidad, no corresponde a ninguna mutación genética conocida. Don Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Eso es malo?, preguntó. «Es peligroso para el potro». El doctor Salazar negó con la cabeza rápidamente. «No, físicamente el potro está perfectamente sano. Sus signos vitales son excelentes. Su desarrollo es normal. Su temperamento es equilibrado». Pero hizo una pausa, mirando hacia donde el potro descansaba junto a su madre. «El problema no es médico, don Rafael. Es social. Un animal tan extraordinario va a atraer atención de todo el mundo. Ya ha comenzado, pero esto apenas es el principio. Cuando la comunidad científica internacional se entere, cuando los medios de comunicación capten la historia, cuando coleccionistas privados y personas adineradas sepan de su existencia, su rancho se convertirá en el centro de un huracán». Las palabras del doctor resonaron en el establo con el peso de una profecía inevitable. Miguel, que había estado escuchando desde la puerta, entró y se unió a la conversación. «Doctor Salazar», preguntó, «¿qué nos recomienda hacer?». El genetista suspiró profundamente antes de responder. «Honestamente, tienen varias opciones, ninguna perfecta. Podrían mantener el potro aquí e intentar protegerlo, pero eso requerirá seguridad seria y lidiar con presión constante. Podrían donarlo a una institución científica o zoológico donde estaría protegido, pero ya no sería suyo. O podrían venderlo a un comprador privado, probablemente por una suma enorme, pero sin garantías de cómo sería tratado». Don Rafael sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Ninguna de esas opciones le gustaba. Había rescatado a Reina años atrás, la había cuidado, y ella le había dado este regalo extraordinario. La idea de separarse del potro, de entregarlo a extraños que lo verían como una curiosidad o una inversión en lugar de un ser vivo, le revolvía el estómago. «No», dijo firmemente, «no lo voy a vender ni regalar. Este potro nació aquí y aquí se va a quedar. Encontraremos la manera de protegerlo». Elena tomó la mano de su esposo, apretándola con fuerza en señal de apoyo, aunque en sus ojos había preocupación. El doctor Salazar asintió con respeto. «Entiendo su decisión y la respeto.
Entonces, permítame ayudarlos. Puedo conectarlos con autoridades locales que puedan proporcionar protección. Puedo documentar científicamente al potro para establecer su propiedad legal y puedo ayudar a controlar la narrativa antes de que los medios sensacionalistas lo hagan. Pero tiene que actuar rápido. Los rumores ya están en línea y solo es cuestión de tiempo antes de que lleguen a oídos equivocados. Como si el destino hubiera orquestado el momento perfectamente, el teléfono de Miguel comenzó a sonar. Era un número desconocido. Cuando contestó, su expresión se volvió gradualmente más seria. Colgó después de un breve intercambio y miró a su padre con alarma. Era un reportero de la capital. Quiere venir mañana con un equipo de cámaras. Dice que la historia del potro dorado ya está en las noticias nacionales. Un silencio pesado cayó sobre todos. El doctor Salazar habló primero. No tenemos tiempo. Necesitamos actuar esta noche. Don Rafael miró hacia el establo donde el potro dormía tranquilamente, ajeno al torbellino que se formaba a su alrededor. La noche cayó sobre el rancho como un manto oscuro, pero dentro de la casa de los Morales las luces permanecían encendidas y el ambiente bullía con actividad frenética. El doctor Salazar había tomado el control de la situación con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar crisis. Había hecho docenas de llamadas desde su teléfono celular, contactando a colegas, abogados especializados en derechos de propiedad animal y funcionarios gubernamentales que podrían ayudar a establecer protecciones legales para el potro. Don Rafael escuchaba las conversaciones con una mezcla de agradecimiento y ansiedad, dándose cuenta de cuán rápidamente su vida simple se había complicado. Miguel había convertido la mesa del comedor en un centro de operaciones improvisado, con mapas del rancho extendidos, listas de tareas y números de contacto de personas que podrían ayudar. Elena iba y venía de la cocina, manteniendo a todos alimentados con café, pan y comida casera, su forma de lidiar con el estrés de la situación. A medianoche habían establecido un plan básico. El doctor Salazar se quedaría en el rancho temporalmente para proporcionar documentación científica oficial del potro. Miguel coordinaría con las autoridades locales para establecer perímetros de seguridad alrededor de la propiedad. Y don Rafael, con la ayuda del abogado que el doctor había contactado, prepararía toda la documentación legal necesaria para establecer propiedad indisputable sobre el potro. Pero había un problema que nadie había abordado todavía. El potro necesitaba un nombre. No podían seguir refiriéndose a él simplemente como el potro dorado, especialmente ahora que se convertiría en el centro de atención mediática. Necesitaba una identidad propia, algo que lo definiera más allá de su apariencia extraordinaria. Fue Elena quien sugirió la primera opción mientras servía más café. «¿Qué tal oro?», dijo suavemente. «Es simple pero apropiado». Don Rafael consideró la sugerencia, pero negó con la cabeza. «Es demasiado obvio y además reduce todo lo que es a su color. Este potro es más que eso». Miguel propuso varios nombres mientras revisaba sus notas. Milagro, Estrella, Destello, Sol. Cada uno fue considerado y descartado por varias razones. Milagro parecía demasiado religioso y no querían que el potro se convirtiera en un ícono de fe. Estrella era común. Destello no capturaba su presencia completa. Sol era apropiado pero carecía de algo. La discusión continuó por casi una hora, con cada miembro de la familia aportando ideas, hasta que don Arturo, el veterinario que había regresado al escuchar sobre los desarrollos recientes, ofreció una sugerencia que detuvo todas las conversaciones.
¿Por qué no amanecer?, dijo el viejo veterinario, sus ojos cansados pero brillantes con convicción. Cuando lo vi por primera vez, justo cuando el sol salía, fue como presenciar el nacimiento de un nuevo día. Ese brillo dorado que tiene no es como el sol del mediodía, fuerte y constante. Es como la luz del amanecer, llena de promesa y renovación. Y además, cada amanecer es único, irrepetible, exactamente como este potro. El silencio que siguió fue diferente. No era la pausa de consideración que había seguido a otras sugerencias, sino el silencio de reconocimiento inmediato. Todos sabían, sin necesidad de discutirlo más, que ese era el nombre correcto. «¿Amanecer?», repitió don Rafael, saboreando la palabra. «Sí, ese es su nombre». Elena sonrió por primera vez en horas, y Miguel asintió con aprobación. El doctor Salazar, quien había estado en otra llamada telefónica, regresó justo a tiempo para escuchar la decisión. «¿Amanecer?», dijo con una sonrisa. «Es perfecto. Y permítanme decirles que acabo de tener noticias. El gobierno estatal está dispuesto a proporcionar protección oficial al rancho mientras se resuelven los asuntos legales. Enviarán 2 guardias mañana temprano». Las palabras trajeron un alivio palpable a la habitación. Pero el alivio fue efímero. A las 2 de la mañana, Miguel notó movimiento extraño fuera de la casa. Luces de vehículos se movían lentamente por el camino que conducía al rancho, demasiado lento para ser tráfico normal, demasiado temprano para ser visitantes legítimos. Despertó a su padre y juntos observaron desde la ventana oscura. Había al menos 3 vehículos y figuras oscuras se movían entre ellos. El doctor Salazar, alertado por el movimiento, se unió a ellos y su expresión se volvió grave. «Necesitamos llamar a la policía ahora», dijo con urgencia. «Esas personas no están aquí por razones legítimas». Mientras Miguel marcaba el número de emergencias, don Rafael tomó una decisión. Se dirigió a la puerta con determinación. Elena intentó detenerlo, pero él negó con la cabeza. «Este es mi rancho, mi familia, mi responsabilidad. No voy a esconderme en mi propia casa». Miguel, después de dar la ubicación y situación a la policía, siguió a su padre, sin importar sus objeciones. Juntos, padre e hijo salieron al porche delantero. Los vehículos se habían detenido cerca de la entrada del establo. Las figuras, al ver que habían sido descubiertas, dudaron visiblemente. Don Rafael encendió las luces exteriores del rancho, inundando el área con brillantez súbita. Las figuras se congelaron, expuestas. Eran 5 hombres, vestidos de negro, claramente no preparados para ser confrontados. «Pueden irse ahora por su propia voluntad», gritó don Rafael con una voz que no temblaba a pesar del miedo que sentía en su interior. «O pueden esperar a que llegue la policía en aproximadamente 5 minutos. La elección es suya». Por un momento tenso, nadie se movió. Luego, uno de los hombres hizo un gesto a los demás y rápidamente regresaron a sus vehículos, arrancando y desapareciendo en la oscuridad con velocidad sospechosa. Don Rafael exhaló profundamente, sus piernas temblando notablemente. Miguel puso una mano en el hombro de su padre, mientras las sirenas de policía se escuchaban a la distancia. Los 2 oficiales de policía que llegaron al rancho eran jóvenes,
probablemente en sus primeros años de servicio, y claramente no esperaban encontrar mucho más que una queja rutinaria sobre intrusos. Tomaron las declaraciones de don Rafael y Miguel con profesionalismo, anotando detalles sobre los vehículos y los hombres vestidos de negro. Pero cuando preguntaron por qué alguien querría irrumpir en un rancho aparentemente modesto en medio de la noche, don Rafael supo que no podía evitar mostrarles la razón. Con cierta resignación, los condujo al establo donde Amanecer dormía junto a Reina, su pequeño cuerpo brillando suavemente incluso bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. La reacción de los oficiales fue predecible. Ambos se quedaron boquiabiertos, sus libretas olvidadas en sus manos mientras miraban fijamente al potro dorado. El más joven de ellos, un muchacho de no más de 25 años llamado Oficial Ramírez, se acercó lentamente con una expresión de asombro puro. «Señor Morales», susurró con reverencia, «ahora entiendo por qué necesitan protección. Esto es extraordinario». Su compañero, el oficial Torres, un hombre de 30 y pocos años con expresión más seria, sacó su radio y comenzó a hacer llamadas. En minutos, había organizado patrullajes regulares por el área y prometió informar a sus superiores sobre la situación única en el rancho. El amanecer llegó demasiado pronto. Don Rafael no había dormido nada, y por las ojeras bajo los ojos de Elena y Miguel, ellos tampoco. El doctor Salazar había pasado la noche en el sofá de la sala, despertando cada pocas horas para revisar sus notas y hacer más llamadas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el rancho, también llegaron los primeros reporteros. No uno o dos como Miguel había anticipado, sino una docena de ellos, con camionetas de noticias, cámaras, micrófonos y esa energía frenética característica de los medios cuando olfatean una historia importante. Don Rafael se plantó en la entrada del rancho, bloqueando físicamente el acceso. «Lo siento», dijo con voz firme pero cortés. «No habrá entrevistas ni fotografías en este momento. Mi familia necesita tiempo para procesar todo esto. Los reporteros, profesionales entrenados para no aceptar un no como respuesta, comenzaron a lanzar preguntas a gritos. ¿Es cierto que tiene un caballo dorado? ¿Cuánto dinero le han ofrecido por él? ¿Planea venderlo? ¿Es un fenómeno genético o un fraude?» Cada pregunta era como una aguja clavándose en la paciencia de don Rafael, pero se mantuvo firme, repitiendo la misma respuesta una y otra vez, hasta que finalmente los reporteros se retiraron a una distancia respetuosa, aunque no se fueron completamente. A media mañana llegaron los guardias de seguridad que el gobierno estatal había prometido. Eran dos hombres de aspecto serio y profesional, exmilitares, según explicaron, contratados específicamente para proporcionar protección al rancho hasta que se establecieran medidas de seguridad más permanentes. Su líder, un hombre corpulento llamado Comandante Vega, inspeccionó toda la propiedad con ojo experto, identificando puntos vulnerables y sugiriendo mejoras inmediatas. «Necesitarán cercas más altas aquí», dijo señalando el perímetro oeste. «Cámaras de seguridad en todas las entradas, sensores de movimiento y probablemente otro par de guardias si esto se pone más intenso». El costo de todas estas medidas de seguridad era astronómico para una familia como los Morales. Don Rafael hizo cálculos mentales rápidos, sintiendo que su modesta cuenta de ahorros se evaporaba con cada sugerencia del comandante.
Fue entonces cuando el doctor Salazar intervino con una propuesta que don Rafael no había considerado. Rafael, dijo el genetista cuidadosamente, sé que no quiere explotar a Amanecer ni convertirlo en un espectáculo. Lo respeto profundamente. Pero hay una manera de generar fondos para su protección sin comprometer su bienestar. Podríamos organizar visitas controladas, limitadas, con estricta supervisión científica. Universidades, instituciones de investigación, incluso el público general en grupos muy pequeños. Cobrar una tarifa razonable que iría directamente a cubrir los costos de seguridad y cuidado del potro. Elena, quien había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se acercó a su esposo. Rafael, dijo suavemente, el doctor tiene razón. No podemos permitir que esto arruine financieramente a nuestra familia. Si las visitas son controladas, respetuosas, y el dinero se usa para proteger a Amanecer, no veo el mal en ello. Don Rafael luchó consigo mismo. Toda su vida había valorado la privacidad, la tranquilidad, la simplicidad, pero también era un hombre práctico. Sabía que no podían sostener el nivel de seguridad necesario con sus recursos actuales. Finalmente, con un suspiro profundo, asintió. Pero con condiciones estrictas, dijo firmemente, grupos pequeños, horarios limitados, nada de tocar al potro sin supervisión. Y si en algún momento veo que esto le está causando estrés a Amanecer, se termina inmediatamente. El doctor Salazar sonrió con alivio y comenzó inmediatamente a hacer llamadas para organizar el sistema de visitas. Mientras tanto, Miguel había estado monitoreando las redes sociales y las noticias en línea. «Padre», dijo con voz tensa, «necesitas ver esto». Le mostró su teléfono donde un video viral mostraba imágenes borrosas de Amanecer tomadas presumiblemente por alguien con un telescopio o lente de largo alcance desde fuera del rancho. El video había sido visto millones de veces en solo unas horas, y los comentarios eran una mezcla de asombro, escepticismo y codicia. Algunos decían que era un milagro de Dios. Otros insistían en que era un fraude elaborado. Y varios comentaban abiertamente sobre cuánto dinero pagarían por poseer tal animal. Don Rafael sintió un escalofrío profundo al leer esos comentarios. Ver la codicia manifestada tan crudamente hacia Amanecer lo llenó de determinación renovada para protegerlo. «Esto apenas comienza ahora», murmuró con gravedad, devolviendo el teléfono a Miguel. Las semanas siguientes transformaron el rancho La Esperanza de manera irreconocible. Donde antes había tranquilidad y rutina pastoral, ahora había un constante zumbido de actividad controlada. El sistema de visitas que el doctor Salazar había organizado estaba funcionando, pero venía con su propio conjunto de desafíos. Cada día llegaban pequeños grupos de visitantes, científicos fascinados por el fenómeno genético, familias que habían viajado desde ciudades lejanas solo para ver al potro dorado, estudiantes de veterinaria tomando notas frenéticas y, ocasionalmente, personas ricas que intentaban disimular su interés en comprar a Amanecer bajo el disfraz de curiosidad académica. Don Rafael había establecido reglas estrictas para las visitas. Solo 10 personas a la vez, máximo 30 minutos por grupo, y absolutamente ningún contacto físico con el potro sin su supervisión directa. Miguel se había convertido en el coordinador de estas visitas, manejando reservaciones, verificando identidades y asegurándose de que nadie intentara fotografiar a Amanecer con cámaras profesionales que pudieran finalmente capturar su verdadero brillo. Elena, por su parte,
había transformado una parte de su cocina en una pequeña cafetería, vendiendo café, pan dulce y comida casera a los visitantes, generando ingresos adicionales que ayudaban con los costos crecientes del rancho. Pero no todo era positivo. La atención constante estaba cobrando su precio en la familia. Don Rafael dormía poco, siempre alerta ante posibles amenazas. Elena había perdido peso por el estrés y el trabajo constante. Miguel pasaba más tiempo lidiando con visitantes y reporteros que atendiendo las necesidades reales del rancho. Y lo más preocupante de todo, Amanecer estaba comenzando a mostrar señales de estrés. El doctor Salazar, que visitaba regularmente para monitorear la salud del potro, había notado cambios sutiles en su comportamiento. El pequeño ya no jugaba con la misma energía, se sobresaltaba más fácilmente con ruidos fuertes y pasaba más tiempo escondido detrás de su madre reina. Una tarde, después de un día particularmente agotador con 5 grupos de visitantes, don Rafael se sentó en el establo con Amanecer y Reina, finalmente a solas, después de horas de actividad frenética. El potro, ahora de 6 semanas de edad, se acercó a él con esa confianza que solo mostraba cuando no había extraños alrededor. Don Rafael acarició suavemente su cuello dorado, sintiendo la calidez del animal bajo su mano callosa. «Lo siento, pequeño», murmuró con voz quebrada. «Siento que tu vida se haya convertido en esto. No era lo que quería para ti». Amanecer lo miró con esos grandes ojos oscuros que parecían contener una comprensión más allá de su edad, y don Rafael sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Elena entró al establo y vio a su esposo, ese hombre fuerte y orgulloso que rara vez mostraba debilidad, con los hombros caídos y la cabeza inclinada contra el cuello del potro. «Rafael», dijo suavemente, acercándose y sentándose junto a él en la paja. Él la miró con ojos cansados que reflejaban décadas de vida dura pero honesta. «No sé si estamos haciendo lo correcto, Elena. Mira lo que le hemos hecho a este lugar, a nuestras vidas, al potro. ¿Todo por qué? Por dinero, por seguridad. ¿Pero a qué costo?» Elena tomó la mano de su esposo entre las suyas, su toque firme y reconfortante. «Escúchame bien, Rafael Morales», dijo con esa fortaleza tranquila que la había sostenido a través de 50 años de matrimonio. «Lo que estamos haciendo es proteger a una criatura inocente de un mundo que la ve como una mercancía. Sí, es difícil. Sí, ha cambiado nuestras vidas. Pero recuerda por qué comenzaste todo esto. Salvaste a Reina cuando todos dijeron que no valía la pena. Le diste una vida digna y ella nos dio este milagro. Nuestra responsabilidad no terminó cuando Amanecer nació. Apenas comenzó. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de don Rafael, recordándole las convicciones que habían guiado toda su vida. Esa noche, la familia Morales tuvo una reunión seria. Miguel había preparado informes financieros mostrando que los ingresos de las visitas estaban cubriendo los costos de seguridad y las mejoras al rancho, pero apenas. El doctor Salazar, conectado por videollamada desde la capital, advirtió que Amanecer necesitaba menos exposición y más normalidad para desarrollarse saludablemente. Y el comandante Vega reportó que habían detenido 3 intentos más de intrusión en las últimas 2 semanas, uno de ellos involucrando hombres armados. La situación era insostenible a largo plazo. Algo tenía que cambiar. Fue Miguel quien propuso la solución radical. «Padre», dijo con voz firme pero suave,
¿Qué tal si reducimos drásticamente las visitas? No las eliminamos completamente, pero las hacemos mucho más exclusivas, más caras, menos frecuentes. En lugar de 30 personas al día, tal vez 10 personas a la semana. Grupos verdaderamente interesados en el bienestar de Amanecer, no solo curiosos. Don Rafael consideró la propuesta. Significaría menos ingresos, pero también menos estrés para el potro y para la familia. El doctor Salazar asintió con aprobación desde la pantalla. Es exactamente lo que iba a sugerir. La calidad sobre cantidad beneficiará a todos, especialmente a Amanecer. La decisión fue tomada. A partir de la semana siguiente, implementarían el nuevo sistema. Las visitas serían programadas solo los fines de semana, grupos pequeños cuidadosamente seleccionados, con énfasis en valor educativo y científico en lugar de entretenimiento turístico. El cambio no fue bien recibido por todos. Muchas personas que habían hecho reservaciones se quejaron amargamente. Algunos medios de comunicación acusaron a la familia de elitismo, de hacer que Amanecer fuera accesible solo para los ricos. Pero don Rafael se mantuvo firme, recordando que el bienestar de Amanecer era más importante que cualquier crítica. El cambio en el rancho fue inmediato y notable. Con menos visitantes y horarios más espaciados, Amanecer comenzó a recuperar su espíritu juguetón. El doctor Salazar, en su visita semanal, observó con satisfacción cómo el potro trotaba libremente por el corral, su pelaje dorado brillando bajo el sol de la tarde sin la presión de ojos extraños constantemente observándolo. Sus ojos habían recuperado esa chispa de curiosidad inocente que había perdido durante las semanas de exposición constante. Reina, su madre, también parecía más relajada, ya no mostrando la tensión protectora que había desarrollado cuando el rancho estaba lleno de desconocidos diariamente. Don Rafael pasaba más tiempo con Amanecer ahora, no como guardián, sino como cuidador. Por las mañanas, antes de que comenzara cualquier actividad del día, se sentaba en el corral mientras el potro exploraba su entorno. Había algo profundamente sanador en esos momentos tranquilos, una reconexión con la razón por la que había dedicado su vida a los caballos. No era por dinero ni fama, sino por el vínculo puro y sin complicaciones que podía formarse entre humano y animal. Amanecer parecía entender esto. Se acercaba a don Rafael con confianza, permitiéndole acariciar su cuello dorado, incluso ocasionalmente apoyando su cabeza en el regazo del anciano en un gesto de afecto que derretía cualquier duda que pudiera quedar sobre las decisiones tomadas. Las visitas reducidas, aunque menos frecuentes, resultaron ser más significativas. Los grupos que llegaban ahora eran principalmente investigadores serios, estudiantes dedicados y familias que habían ahorrado específicamente para esta experiencia. El doctor Salazar lideraba muchas de estas visitas personalmente, explicando los aspectos científicos del caso de Amanecer, discutiendo teorías genéticas y siempre enfatizando la importancia de tratar al potro con respeto y dignidad. Algunos visitantes lloraban al ver a Amanecer por primera vez, conmovidos no solo por su belleza única, sino por la historia de cómo una familia humilde había elegido protección sobre explotación, amor sobre lucro. Sin embargo, no todos habían aceptado las nuevas reglas con gracia. Una tarde de sábado, aproximadamente 3 meses después del nacimiento de Amanecer, un automóvil lujoso llegó al rancho sin reservación previa. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 50 años,
vestido con un traje caro que parecía completamente fuera de lugar en el entorno rural. 2 guardaespaldas lo acompañaban, ambos con lentes oscuros y expresiones serias. El hombre se identificó como señor Héctor Villarreal, un empresario millonario conocido por su extensa colección de caballos exóticos. Miguel, quien estaba de turno en la entrada, educadamente le explicó que no había visitas sin cita previa. El señor Villarreal no tomó bien el rechazo. ¿Sabe quién soy?, preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y arrogancia. Puedo hacer que valga la pena su tiempo. Estoy preparado para hacer una oferta generosa por ese potro. Muy generosa. Miguel, manteniendo la calma que su padre le había enseñado, respondió firmemente: Amanecer no está en venta, señor. No lo estaba ayer, no lo está hoy y no lo estará mañana. Ahora, si desea programar una visita apropiada, puedo darle un folleto con la información. Pero el empresario no se movió, su rostro enrojeciéndose con frustración. Todo tiene un precio, jovencito. Dígame el suyo. La confrontación atrajo la atención de don Rafael, quien salió de la casa al escuchar voces elevadas. Cuando evaluó la situación, se plantó firmemente junto a su hijo. Mi hijo le ha dado nuestra respuesta, señor Villarreal. No tenemos nada más que discutir. El millonario los miró a ambos con una mezcla de desprecio y frustración. Están cometiendo un error, dijo con voz fría. Ese animal podría darles más dinero del que verán en 3 vidas. Pero en cambio eligen vivir así, señaló con desdén hacia el rancho modesto. Es una tontería. Don Rafael sintió la ira subir por su garganta, pero la controló con décadas de disciplina. Prefiero ser un tonto con honor que un rico sin alma. Buenos días, señor Villarreal. El empresario se quedó un momento más, como si esperara que cambiaran de opinión, antes de finalmente regresar a su automóvil con pasos furiosos. Pero antes de entrar al vehículo, se giró una última vez. Van a arrepentirse de esto, advirtió. Hay formas de conseguir lo que uno quiere, incluso cuando la gente se niega a ser razonable. Las palabras cargaban una amenaza velada que hizo que tanto don Rafael como Miguel intercambiaran miradas de preocupación. El comandante Vega, quien había observado todo desde su puesto, inmediatamente se acercó a ellos después de que el automóvil se alejara. Necesito reportar esto inmediatamente. Ese tipo de amenaza no puede tomarse a la ligera. Esa noche, el ambiente en el rancho era tenso. El comandante Vega había duplicado la seguridad y contactado a sus superiores sobre la amenaza. El doctor Salazar, informado de la situación, había expresado su preocupación y ofrecido contactar a autoridades adicionales. La familia Morales se reunió nuevamente, pero esta vez la conversación era diferente. No se trataba de finanzas o logística, se trataba de seguridad fundamental. Elena expresó por primera vez dudas abiertas. «Rafael», preguntó con voz temblorosa, «¿qué pasa si no podemos protegerlo? ¿Qué pasa si alguien como ese hombre decide tomar lo que quiere por la fuerza?» Don Rafael no tenía respuestas fáciles, pero tomó las manos de su esposa entre las suyas. «Entonces haremos lo que siempre hemos hecho», respondió con firmeza. «Lucharemos con todo lo que tenemos. Esta vez no estamos solos».
Tenemos al doctor Salazar, los guardias, las autoridades y la comunidad que ha visto lo que Amanecer representa. No es solo nuestro potro, Elena. Se ha convertido en símbolo de elegir lo correcto sobre lo fácil, y eso importa. Los meses siguientes pusieron a prueba la determinación de la familia Morales, de maneras que nunca imaginaron. El señor Villarreal no había sido una amenaza vacía. 2 semanas después de su visita, hubo un intento serio de robo. 5 hombres intentaron entrar al rancho equipados con sedantes veterinarios y un remolque para transportar caballos. Solo la vigilancia del comandante Vega y su equipo los detuvo antes de que alcanzaran el establo. La policía los arrestó y bajo interrogatorio revelaron que habían sido contratados por un intermediario, aunque nunca admitieron quién estaba detrás. Don Rafael sabía la verdad, todos la sabían, pero sin pruebas directas no podían hacer nada más que fortalecer aún más la seguridad. El incidente cambió algo en el pueblo. La historia del intento de robo se difundió rápidamente y la comunidad respondió de manera inesperada. Los vecinos que siempre habían conocido a don Rafael como un hombre honesto y trabajador, comenzaron a organizarse. Formaron un grupo de vigilancia voluntaria, turnándose para patrullar los alrededores del rancho durante las noches. Doña Mercedes, la anciana que había llamado a Amanecer una bendición, organizó una cadena de oración en la iglesia local. Don Joaquín, el vecino escéptico, donó materiales para reforzar las cercas del rancho. Incluso Lupita, la joven de las redes sociales, usó su plataforma para crear conciencia sobre la situación, generando apoyo público que llegó hasta las oficinas gubernamentales. Amanecer, ajeno a las complejidades del mundo humano a su alrededor, continuaba creciendo. A los 6 meses de edad, ya no era el pequeño potro tambaleante que había nacido aquella madrugada dorada. Se había convertido en un joven caballo fuerte y elegante. Su pelaje dorado tan brillante como siempre, quizás incluso más impresionante ahora que cubría un cuerpo más grande y musculoso. Su personalidad había florecido también. Era juguetón con aquellos en quienes confiaba, mostrando un sentido del humor que deleitaba a don Rafael. Pero también había desarrollado una dignidad natural, un porte que hacía que incluso los visitantes más escépticos se detuvieran en reverencia al verlo. El doctor Salazar había documentado exhaustivamente el desarrollo de Amanecer, publicando artículos científicos que respetaban la privacidad de la familia mientras compartían información valiosa con la comunidad científica internacional. Su trabajo había atraído interés académico legítimo de universidades prestigiosas, pero también había ayudado a establecer precedentes legales que protegían a Amanecer como un animal único, con derechos especiales de protección. La legislación estatal incluso había comenzado a discutir leyes más amplias para proteger animales extraordinarios de explotación comercial, inspirados directamente por el caso de Amanecer. Un año después del nacimiento de Amanecer, el rancho La Esperanza había encontrado un equilibrio delicado pero sostenible. Las visitas continuaban siendo limitadas y controladas, ahora con un enfoque casi exclusivamente educativo. Grupos escolares venían regularmente, y don Rafael había descubierto que disfrutaba tremendamente enseñando a los niños sobre el cuidado responsable de los animales. Ver sus caras iluminarse al conocer a Amanecer, escuchar sus preguntas inocentes y honestas, le recordaba por qué todo el esfuerzo valía la pena. Estos niños crecerían recordando no solo al caballo dorado,
sino las lecciones sobre integridad, responsabilidad y compasión que venían con su historia. Elena había florecido en su papel expandido también. Su pequeña cafetería se había convertido en un punto de reunión comunitario, un lugar donde visitantes y locales se mezclaban, compartiendo historias y construyendo conexiones. Miguel, por su parte, había comenzado estudios formales en gestión de conservación animal, inspirado directamente por su experiencia con Amanecer. Planeaba usar ese conocimiento para ayudar a otras familias que pudieran encontrarse en situaciones similares en el futuro. La amenaza de Villarreal nunca desapareció completamente, pero con el tiempo se desvaneció a un zumbido de fondo. El empresario había enfrentado escrutinio público por el intento de robo, aunque nunca fue formalmente acusado. Su reputación había sufrido y eventualmente dirigió su atención hacia otros proyectos. Pero la familia Morales nunca bajó la guardia completamente. Habían aprendido que proteger algo valioso requería vigilancia constante. En una tarde tranquila de domingo, casi exactamente un año después de su nacimiento, don Rafael se sentó en el corral, observando a Amanecer galopar libremente. El sol de la tarde hacía que su pelaje brillara con una intensidad que todavía, después de 12 meses, le quitaba el aliento. Reina pastaba cerca, ocasionalmente levantando la cabeza para vigilar a su hijo con ese instinto maternal que nunca desaparecía. Elena se unió a su esposo, entrelazando su brazo con el de él en un gesto de compañía que habían compartido durante décadas. «Valió la pena, ¿verdad?», preguntó Elena suavemente. Don Rafael pensó en todo lo que habían pasado. Las noches sin dormir, el estrés, los miedos, las amenazas. Pensó también en los momentos de alegría, las conexiones formadas, las lecciones aprendidas y el conocimiento de que habían hecho lo correcto, incluso cuando era difícil. Cada segundo, respondió con convicción absoluta. Amanecer trotó hacia ellos, acercándose a la cerca donde estaban parados. Extendió su cuello dorado sobre la baranda, permitiendo que don Rafael acariciara su hocico suave. En ese momento, con el sol poniéndose detrás de las montañas y pintando el cielo de tonos dorados que casi igualaban el pelaje de Amanecer, don Rafael sintió una paz profunda. Habían protegido un milagro, demostrando que algunos tesoros no tienen precio. La historia de Amanecer continuaría inspirando a futuras generaciones. No era solo la historia de un caballo extraordinario, sino el testimonio del poder del amor incondicional y la valentía de defender lo correcto. Don Rafael sabía que su legado era esta lección de que la verdadera riqueza se mide en momentos como este, bajo un cielo dorado, junto a los seres amados.